Bueno, llegamos al momento del debate. El debate es que David y yo nos hemos leído esto, que lo conseguí rescatar de una de mis... Cuando estaba colocando las cosas dije, madre mía, ha aparecido el Carmila. Del Carmila tengo que hablar sí o sí. Aunque tenga 20 años, esto no va a pasar nunca de moda. Es algo nuestro, inédito, y además fue un hito en su momento en cuanto se trató de trabajar la producción y la edición de un cómic asturiano con una proyección internacional. Así que nos hemos metido con el tema del vampiro. El tema del vampirismo es que es tan complejo, tan largo. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Tiene mucho que contar. Entonces, claro, nos hemos tenido que centrar a lo que corresponde, que es Carmila. Que Carmila es una de las vampiras o vampiresas. Yo nunca lo tengo claro. Vampira es vampira, pero vampiresa es como seductora. Esta es vampira y vampiresa. Esta es vampiresa, sí. Vampira y vampiresa, las dos cosas. Vampiresa. O sea, necesita la sangre, pero necesita también... Bueno, es una vampiresa que tiene algunas cosillas que después del mito del vampirismo, por ejemplo, no las tiene todavía incorporadas, ¿no? El tema de que esta, por ejemplo, pueda salir a la luz del sol, simplemente esté un poquito débil, o esté un poquito paseando, tenga algunos desmayos, ¿no? O cuentos. Yo no sé si es que tiene mucho cuento también. No, que se encuentra débil. Pero bueno, de todas formas, es que volvemos a lo mismo. No creo que se pierda nada del vampiro. Yo creo que verdad es que el tema del vampirismo ha tenido tantas... O sea, estamos hablando que... Si puedes hablar hasta los egipcios, había... Muchas reinvenciones. Hay mucha reinvención. No, pero desde la propia... Mira, es una cosa que quiero hablar. Lilith, por ejemplo, era una vampiresa, básicamente, que puede ser mucho emparentado con este tipo de personajes. Lilith, que era la primera esposa de Adán, era una vampiresa. Se supone que era una vampira. Se supone que incluso en Entrevista con el vampiro era la primera vampiresa, la genuina, ¿no? La primera vampira. La primera vampira. Vampiro o vampiresa. Que bueno, el tema del vampirismo está muy ligado a lo deinómico, a los demonios. El tema del demonio, de la sabiduría. Bueno, básicamente... Por eso te digo, es que hay muchas ramas, ¿no? Pero hay dos casi principales. Una que es que a través de la magia o de ciertos encantos o encantamientos consigues tener vida eterna, y para eso tienes que nutrirte de la sangre o de ciertos rituales que incluyen a los vivos. Y otra es la parte de conseguir como una especie de pacto, de contrato con las fuerzas oscuras, con las fuerzas del mal, el demonio, lo que tú quieras. De ahí la parte de Drácula, que viene traicionando a lo que es la parte, pues incluso cristiana. Esto ya viene en la parte más moderna, sí, bueno, y tal. Y esa es que tú a través consigues unos favores, es como un pacto con el diablo. Tú consigues unos favores haciendo las cosas que te pide las fuerzas oscuras, ¿no? El dragón, ¿no? O sea, es que es lo que decía, el dragón, los demonios, todo eso, Lucifer, los pactos con el demonio, con la sabiduría, con el saber antiguo, con esa parte de sabidurías oscuras o de saberes ocultos, pues todo eso sí que lo tiene mucho Drácula, ¿no? De todo eso, ¿no? De hecho, una de las razones que Drácula coge de aquí de Carmila es directamente que tanto Carmila como Drácula son personajes que tienen una larga familia de nobleza, ¿no? Que son de la alta cuna. Y además eso del cuadro, ¿no? Eso cuando ves el cuadro que es ella dibujada y tal, es que lo ha mamado, lo ha calcado completamente de Drácula, ¿no? De este personaje, ¿no? Y aparte, bueno, lo que decía con Lilith, la similitud con Lilith, es ese súcubo, porque yo este personaje lo veo muy súcubo. Muy súcubo. Sí, se mete en los sueños. Sí. Exactamente, y además es que como que le va drenando la energía. Es un vampiro más psíquico que físico. Aunque también le chupa la sangre, porque también tiene aquí los bultitos, ¿no? Pero está entre esos dos, las parálisis del sueño es muy importante en este relato, ¿no? Ese momento justo de duerme vela y que se te aparecen esos seres y ella está jugando ahí entre dos mundos, ¿no? Que eso también mucho con los demonios. Y después, bueno, sobre todo la metamorfosis. La metamorfosis de Carmila, esa metamorfosis tanto en monstruo, que eso ya también lo tenía Drácula y lo tenía Lilith y... Pero esta es anterior, mucho anterior. Sí, bueno, mucho anterior. Son 26 años, pero en 26 años pueden pasar muchas cosas. Y después ese romanticismo que decías, recalcitrante, ¿no? Ese erotismo lésbico que a mí me recuerda muchísimo, que después mamaría en las películas de Jesús Franco, en las pelis de los años 60. De Jess Franco ahí está a tope. Es que de hecho, la estética con estos camisones eróticos, semitransparente, es que yo estaba viendo una película de Jesús Claro, esto obviamente en el relato original no aparece. Es una cosa... Pero ahí, sí el erotismo, sí el lesbionismo que tenía... Claro, había una cosa que comentar del cómic que sí me gustaría comentar. Del cómic específicamente. Las diferencias, siempre se dice... ¿Qué gana un cómic respecto a la versión literaria? O sea, cuando se hace una adaptación. ¿Qué se gana y qué se pierde? Bueno, gana visualmente... A ver, o sea, espectacular, Isaac, es chapó. Vamos
tú ves el relato y el relato está, Roy Thomas ha cogido cinco o seis frases, no, por no decir casi, porque a ver, es un relato relativamente corto, de unas 50 páginas, yo lo leí y a mí me transmitió desasosiego, me transmitió miedo, no miedo, pero sí desasosiego, sí inquietud. De las viejas historias de... Sí, un relato gótico, un relato de terror. Sí, sí, yo vi mucho de Poe aquí. A mí me recordó mucho a ese ambiente romanticismo, bueno, gótico, oscuridad y además esa... Sí, sí. Y luego, digo, ¿y qué me aporta Isaac? O sea, vamos a decir, ¿en qué? Es que Isaac... Sabiendo que las narrativas son completamente diferentes y esto es comparar una tostada muchas veces como es que con un donut. O sea, sí, transmite ese mundo gótico, romanticismo, lo transmite con sus dibujos. O sea, ese recargamiento de los dibujos, todo ese detalle hasta la infinidad. O sea, es que eso es muy de esa... O sea, es que no podía haberlo hecho mejor, precisamente. Sí que transmite completamente todo con dibujo lo que se dice prácticamente en letra, ¿no? O sea, no te pierdes nada en ningún momento. No, es que es tan literal que no hay ninguna diferencia en cuanto a conocimiento narrativo de la propia narración, no te pierdes nada si te lees el relato o si te lees este Carmila. Nada. La presencia de nada, digamos, sustancial. Sí que son dos formas de contar la historia muy diferentes. Esta me la ha hecho de alguna forma. No conozco que haya otro producto en cómic que tenga relación con Carmila de una forma directa. Sí que hemos visto, como bien decía, hay una serie de televisión de Showtime de los años, de finales de principios de los 90, que es Carmila, que la hemos visto ahora un poquito y tal, y bueno, se parece, no se parece, pero el espíritu, pero bueno. Un poquillo, pero bueno. Y después la de Vicente Aranda. Luego Vicente Aranda tiene otra. Sí, que es la, ¿cómo se llama? La novia ensangrentada, que es una especie de versión moderna, ambientada en su época, porque es de los 70 y tantos. Ya, bueno, que es, bueno, ya es curiosa. Ya ahora tenemos una, que ha salido en 2015, salió un telefilm, y luego posteriormente se ha hecho una serie de televisión, en la que Laura, que es la chavala, es youtuber, y Carmila se hace compañera de habitación de ella, o sea, en plan, bueno... normal. ¿Cómo destrozar un clásico? Pues, cosas que, por cierto, lo podéis encontrar si lo buscáis por ahí, porque bueno, todavía está, ¿no? Y me resultó muy gracioso. Pero bueno, Carmila es un personaje recurrente dentro del mundo de Drácula. Y dentro hablamos de videojuegos también. De videojuegos, el Castlevania ha salido en el Castlevania 2, ha salido, por ejemplo, también en Vampire Hunter Dead, Bloodlust es otro personaje que está ahí. O sea, decías tú que, por ejemplo, lo hemos mirado antes, que en el Drácula, la segunda parte del Drácula 2, o sea, la segunda parte, el libro oficial que hace por ahí, que lo ha escrito el nieto de Bram Stoker, que se llama El No Muerto, Drácula el No Muerto. Sale Carmila, sí. No sale Carmila, sale, vamos a ver. A la condesa, es verdad. Sale Bathory, Elizabeth Bathory. Que es otro personaje del que se puede también. Que se mete caña con. Dilo, ¿qué es lo que hacía? ¿Con qué se divertía la señorita? Bathory. No, Bathory era muy divertida, una chavala muy divertida. Muy bueno, uno de los rituales de magia póstuma, por decirlo de alguna forma, que se supone que alargaba la vida, ella empezó a beber sangre porque a una de las criadas, pues cuando le estaban cepillando el pelo, pues le tiró de él. Y entonces al tirarle, pues le clavó y tal, y salió sangre. Y ella la bofetea a la doncella y le salpicó la sangre. Salpica. Y donde le cae la sangre, ve que la arruga mejora y dice, pues hostia, esto para todo el cuerpo en la leche. O sea, ríete de Reflon. Empezó con una gotita y... Claro, empezó con una gotita y empezó cargándose. Al final acabamos de ver a 618 mujeres, chavalas entre 10 y 16 años. Y bueno, lo curioso, cosas que podemos comentar... Por hablar un poco del mito, antes de meternos más con el cómic propiamente. Cuando se empezó un poco a meter el rollo la gente, o sea, te cargas a medio pueblo y tal, claro, se queda sin niñas para tal, pero nadie dijo ni mu. Hasta que de repente, claro, empezó a llamar a las nietas, sobrinas de sus amigos de la baja nobleza, de nobles, pero más de la baja nobleza, y también empiezan a desaparecer, y entonces cuando ya llevan 10 o 15 dicen... chaval. 10 o 15. Vamos a llama al rey, que aquí pasa algo muy raro. O sea, se carga a 600, no pasa nada, pero se carga a los 10 cercanos y se montó de San Cristo y mandaron a su propio primo a buscarla, a encontrarla y tal, y estuvo encarcelada 4 años. 4 años, que está bien, porque como era vampira, la dejaron sin luz. Entonces, bueno, estaba bien, ¿no? Bueno, después otra de las cosas que decíamos, por ejemplo, de Carmila, ese parentesco con la alta nobleza, el pelo largo, lo de que tenga un cuadro del ancestro, que es ella misma, y los grandes y ojos oscuros tipo felino, la boca roja, y que se convierte en un monstruo, es que Drácula ha hecho un copy-paste.
Bueno, Ha hecho un copy-paste. hay que decir... El baile, está bien lo del baile de máscaras. Es que volvemos... que después entre la nobleza... Es que volvemos a eso. Carmila sí que bebe mucho de Bathory. Bueno, lo del juego de palabras. Que siempre su nombre siempre se tiene que pronunciar utilizando las mismas palabras. Claro, pero o sea, pues se llama Mircala en vez de Carmila. Pero Drácula, Alucard también es lo mismo. Alucard. O sea, es que toma... Bueno, Alucard es darle la vuelta mismo, completamente, claro, ¿no? Pero lo mismo que... aquí era Carmila utilizaba yo. Aquí utilizaba Carmila, Millarca y mi Carla. O sea, ahí... Todo lo que podías jugar. Pues bueno, que ya se convertía en humo, se convertía en monstruos, subía por las paredes o no sé qué, todo eso. Es que después es lo mismo que Drácula, o sea, tenía los mismos poderes. Lo que pasa es que esta se la carga muy fácil. También es una cosa como un poco brusca. Y hagan para allá, la clavan... Creo que es que verdaderamente el relato, tanto el relato como el cómic, que están temporizados prácticamente igual, no se obvia prácticamente nada. Es que volvemos a lo mismo. No he visto una sincronía. Roy Thomas, tío, o sea, tenías que haber hecho tú la adaptación de muchas películas que me vienen ahora mismo a la cabeza. El guión por lo menos, porque madre mía, o sea, es que está clavado, o sea, tiene con la ventaja que para mí tiene la ganancia del cómic, el cómic es el grafismo, la narración gráfica propiamente dicha, se queda con las partes muy esenciales, pero siendo absolutamente fiel, con casi ninguna licencia, casi ninguna, menos a lo mejor requeridas pero mínimas, la parte de Sad del Rivero. Es que yo no voy a decir nada porque a mí lo único que me haya quedado tan pequeño. ¿Cómo coño traspasaron lo que es los lápices de Isaac para que quedaran bien en el papel? Porque según tengo entendido es bastante complicado. No, o sea, pequeña clase de reproducción de dibujo. ¿Por qué se entintan los dibujos? No porque la gente quiera entintarlos. Es lo que te iba a decir, claro, se entintan porque son más fáciles de reproducir en imprenta. Claro. Con los medios de imprenta de toda la vida hasta que entró la revolución digital. Todos hacían, entonces era mucho más fácil. Pues sobre el lápiz pones una línea completamente negra que en contraste con el blanco te queda claro lo que es el dibujo. Y luego ya pues el entintador, el que entinta, pues ya lo hace un poco arte, porque tienes que hacer los degradados, tienes que hacer cierta profundidad. Pero con el lápiz ¿qué ocurre? Con el lápiz era muy complicado. Antes de lo digital, ahora nada, mientras escanees tú puedes modificar lo que te dé la gana. Pero antes era tirar, como quien dice, una foto al papel. No una fotocopia, era tirar una foto. Y tirar la foto tienes que conseguir que esa foto va a ser la base para luego crear la página, con lo cual tienes que crear unos gradientes. Si estamos hablando de escala de grises, pues esos gradientes son más complicados de hacer, sobre todo si están hechos a lápiz, como es en este caso, y pues a lo mejor hay que probar más de 1, 2 o 3 veces. O sea que es un trabajo de chinos. Y hay otro tema también, por ejemplo, porque este libro, este relato, mama también de un señor del que vamos a hablar bastante próximamente, que es el relato del vampiro de Polidari. Sí. Algo nombraste antes en el otro vídeo. El señor Polidari, romántico empedernido y amigo, enemigo, sirviente, médico particular de Byron. Sí, es que él refleja Byron. Efectivamente, que es una cosa muy curiosa. Es prácticamente una venganza de Byron. Sí, es prácticamente como que todos los reproches. En el fondo me caes mal. De hecho, claro, ¿cómo es Byron? Byron es romántico, es noble, pero después es frío, calculador, incluso le da con ciertos toques de maldad. Lo convierte en un monstruo, ¿no? Lo convierte en un monstruo y eso más le cuesta después su trabajo y 2 años después se despide, ¿no? Como buen romántico que era, ¿no? Entonces ese triunviratum de Byron, Percy y Mary Shelley, donde está Frankenstein, el origen del vampirismo, claro, también Mary Shelley, de que hablaremos. En su momento. No nos queda mucho. ¿no? Este triunvirato, esa relación Polidari, es muy, muy interesante y es el nacimiento del vampirismo. O sea que imaginaos del moderno. Del moderno, del romántico, de tal. Y bueno, después esa relación directa, relación lésbica que tienen en el libro las dos protagonistas, es la misma que ves en Entrevista con el vampiro, solo que entre chicos. Esa relación de sangre, pero esa seducción a través de la sangre y a través de... Eso también lo ves aquí reflejado, ¿no? Ves que de dónde maman cada uno, de dónde nacen las ideas, ¿no? De dónde germinan de este bonito relato. Porque lo llaman novela corta, para mí es un relato. Es un relato, más que novela corta. Y la verdad es que sí. Yo creo que sí se basa en 2 cosas, ya lo dije. Uno es la novela esta de Manor, de Karl Hemlich, que ya no solamente toma el tema del erotismo, propiamente dicho, del romanticismo,
Muy erótica para la época, me parece muy subida de tono, para lo que no me lo Sin esperaba, contar nada, pero sí, solamente es con las frases de Roy Thomas, yo viviré, esto de que yo viviré gracias a ti, tú vivirás eternamente gracias a mí, como diciendo, te voy a convertir, o sea, voy a chuparte Bueno, hasta la mariposa, dejarte ¿no? sin nada, Lo que hace con la mariposa, sí, que dice, te vas a convertir convertir, en te una vas a crisálida. transformar. Vas a ver lo que es la vida de verdad, ¿no? Y entonces, y ahí disfrutaremos eternamente las dos. O sea, hostia, aquí, ¿qué estás poniendo, no? Te voy a hacer el mejor regalo del mundo, que eso se ha utilizado mucho. Iba a decir en una saga estupenda y maravillosa que recomiendo a todo el mundo, porque se han hecho además unas adaptaciones filmográficas estupendas que se utiliza en Crepúsculo. Qué broma, que no. Y No en esta el gusiluce. en esta adaptación Manos sí que introduce el tema de la homosexualidad como novela, la novela entre el protagonista y tal, que había una relación pues es ¿cómo la van simbiótica. Es toda una trampa, ¿no? Porque ella es como que tiene ese accidente con los caballos y como que es una trampa, trampa. Y la trampa la van llevando según van acabando con víctimas, van llevando la misma trampa. O sea, se supone que la madre de ella es, por supuesto, también es uno muertos, también Tampoco te lo llega a decir, o sea, te lo deja así como... Es que también al final yo te digo, es muy brusco. A lo mejor puede ser hasta la hija, la madre, ¿no? O sea, es que te puedes plantear en tu cabeza, tú puedes pensar lo que te dé la gana. Sí, ella va engatusando, metiéndose en los sueños. Y después eso de que ella cuando tenía 8 años ya estaba en la cabeza, ¿no? Ya le aparece la imagen de Carmela, es como si tuviera una premonición. Es más bien el poder, ¿no? Como ese poder misterioso de las fuerzas... Pues de que ella atraviese paredes también, está en la habitación y... De las fuerzas del mal. Es muy mina, es muy... No sé, tiene ese rollo... Has leído Drácula, que es una pasada, es una obra de arte, y lees esto y dices, hostia, es que aquí hay mucho. Ha sacado mucho, pero bueno, Stoker cogió de muchos sitios. Me escogí muchos sitios. Stoker, es cierto que Blake el Emperador también tiene lo suyo. Es cierto que no tiró tanto del erotismo en la novela, sí que lo de... Tira más por el monstruo, sí. Tira más el monstruo más por ese gato transformado que aparece en forma de somnolencia. Lobo, ¿no? Aquí en Drácula es lobo. Sí tira un poco por eso, porque siempre, aunque sea en forma de niebla o niebla oscura o humo negro, se te mete en la habitación. Sí tira un poco por ahí, pero verdaderamente el erotismo en la novela de Stoker, en la original, está más tirado a lo que son las tres sirvientas, las tres vampiras, que tienen a Hacker... Sí, ahí lo tienen un poco agarrado. Y hoy que lo tira, y también tira mucho por de Lucy, porque Lucy, además, hay que recordar que cuando ya está ella entre Pinto y Valdemoro, que Drácula la ha mordido y tal, empieza a tener una especie de deseos también sexuales con Mina, ¿no? O sea... Y dices, deseos no sexuales, deseos carnales, lo voy a dejar así, ¿no? O sea, tiene unos deseos carnales y es en el momento que denota que como el vampiro, pero en la novela de Drácula suelen ser las mujeres las que se vuelven unas adictas al deseo carnal o al juego carnal. Drácula es, como tú bien has dicho, pues una especie más como de señor feudal que controla las fuerzas que dominan el monstruo, el jefe, ¿no? Ahí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Hay una serie de Penny Dreadful que precisamente hablan bastante del tema de Drácula y lo ligan mucho con el de Lucifer, ¿no? Hablan como que es una especie de doble de Lucifer y lo emparenta mucho con lo dinómico, que también aquí está de un modo u otro reflejado, ¿no? Cuando se convierte y tal. Y en esa serie también tiene ese tipo de seducción con el personaje de Eva Green y tal, y es una serie maravillosa. Deciros que es prácticamente la única adaptación que se ha hecho, que se pudo tener a Roy Thomas, que para permitirse esto, pues hay que reconocer que los sueldos en España en ese momento no eran ni lo que se podía pagar, no era lo mismo. No era lo mismo que en Estados Unidos. Y este hombre, por el puro placer de hacerlo, no solamente por el puro placer, que tuvo sus renumentos, obviamente, y también se le dieron muchas posibilidades para que luego pudiese publicarlo fuera de España y mantener los derechos y todo esto, que lo hizo con Anthem, otra obra de Dude Comics. Pues él tuvo que bajar mucho su caché, pero muchísimo. Cuando digo muchísimo es que no sabéis, o sea, mucho. Y el pobre chaval, pues, el pobre nada, pues que se preste a hacer un guión bien trabajado, mucho a lo mejor más trabajado que lo que suele hacer, porque aquí se trabajó y volvemos a hacer en sistema americano. El sistema americano es, mandas una sinopsis, esa sinopsis el dibujante la dibuja en las páginas que corresponden, que hay que dibujarlas, se devuelve esa sinopsis al guionista y el guionista pone los bocadillos. ¿Vale? Me contaron, un pajarito me ha contado que la sinopsis original
de Carmilla tenía 40 y tantas páginas. Las mismas páginas que el propio relato, el que tenía el cómic y que tenía el relato original. O sea, ese es un trabajo. Dice, bueno, es que es el sistema americano, no sé. Cuidado, depende. Alan Moore también mandaba en Watchmen. Muchas hojas. Sí, para un episodio 86 decían que a veces, decía de que íbamos a hacer no sé cuánto, que a lo mejor mandaba 100 páginas. Y dice, joder, es que el TVO tiene 36, hostia. Detallando todo y dibújalo como quieras, pero tiene que apreciar esto y esto. Entonces eso, es una tarea muy complicada que se hiciese como se hizo en las circunstancias. Eso es, yo siempre he dicho que siempre hay gente emprendedora, gente que tira para adelante y que cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, que no lo vas a conseguir, solamente dices que no, voy a intentarlo, voy a sacarlo. Pero que nadie me diga que no lo he podido sacar adelante. Porque también hay que contar una cosa, esto tenía intención de seguir para el futuro. Es decir, porque esto se ve que es como una porque si no, ¿por qué no va a existir? ¿Por qué existen las páginas de Rafa Fonteliz comentando que, bueno, que hay una Carmilla en el tiempo actual, en el presente, que conoce a otra chavala que casualmente también se le llama Laura, que vive en su apartamento? Esta no es youtuber ni nada parecido, o sea, esta es una chavala normal tal, que la intentan agredir y esta pues se cepilla. Y es una Carmilla muy diferente, que ha conseguido tener como una especie de conciencia social. Ya solamente se carga a los chungos. Se carga a los criminales, los violadores y los ladrones. Está a un paso de ponerse unas mallas y... Está a paso de ser... pero, a ver, Roy Thomas es autoconsciente en ese sentido y dice, es más, yo noté tanto el cambio de cómo está escrito, la parte del relato clásico de Lefanu, a cómo está escrita, el diálogo que tienen, la forma de hablar, que es mucho más contemporánea, mucho más suelta, mucho más rápida. La parte actual, la dibujada por Rafa Fonteliz, que claramente dices, es que esto está pensado para que más adelante, porque en el relato se supone que el vampiro no acaba bien, pero bueno, ya ella te deja los hilos contando para que luego se vaya desarrollando la historia. Que es lo que decíamos también, que esto se debería de reeditar, que es difícil que se reedite, pero sí se debería de reeditar en un tamaño más grande además, porque los dibujos de Isaac merecen un tamaño álbum, un tamaño DIN A4 para degustarlos plenamente. Y una nueva rotulación también, me decías, ¿no? Bueno, la rotulación no creo que esté mal del todo. Había algún bocadillo, alguna cosa. Había que redistribuir un poquito. Alguna cosa que para... Pero vamos, de todas formas, el trabajo sigue siendo de 7-8 para arriba. O sea, no vamos a desmerecer en absoluto porque, vamos, para mí, cuando salió Dude, esto fue que se me cae en un one shot, en un tiro único. Pues funciona como él solo, como una unidad. Como una unidad. O sea, no hace falta leer nada más. Incluso si el final te queda como abierto, no pasa nada. El final del presente te queda como abierto. Pero vamos, me parece una auténtica una pequeña delicia. Joya. Una Delicia. pequeña Y joya. que lo importante, y vuelvo a decir, que no se conozca este tipo de cosas, este tipo de iniciativas, porque es encima una iniciativa privada que prácticamente no ha tenido un apoyo de difusión como el que tenía que tener, aunque funcionó muy bien en su momento, y que este tipo de cosas se me pierdan un poquito en el olvido, que cueste recuperarlas, me da una pena. Que dices tú, es que lo que nos estamos perdiendo, y qué cosas me pude haber perdido yo, por ejemplo, en los 70 o en los 80, que no me han llegado a mí ahora, y que para mí serían pues de un interés no supremo, sobre todo si te gusta sobre todo el tema. Después de este pequeño repaso, un aplauso para Isaac, un aplauso para Rafa, un aplauso para el señor Thomas, un aplauso para Dude Comics por arriesgarse y darnos el privilegio de disfrutar de esto, y nos vemos en el próximo Come a tú.